mis estudiantes. Hoy vamos a trabajar con un nuevo tema, uno de los últimos dentro de cinemática, que es el movimiento o estudio de los proyectiles. Es un movimiento muy particular que se puede descomponer en dos dimensiones y vamos a demostrar que en la dimensión horizontal tiene un tipo de movimiento que ya conocemos, movimiento rectilíneo uniforme, y verticalmente tiene otro movimiento que ya estudiamos, que es un movimiento de caída libre, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a analizarlo paso a paso. Al igual que con la caída libre, en el movimiento de proyectiles tenemos que asumir que el rozamiento no influye y que no existe ninguna otra fuerza actuando sobre el proyectil más que la gravedad. Pero veamos primero cuáles son algunos ejemplos del movimiento de proyectil para entender con qué tipo de movimiento estamos trabajando. Cuando lanzamos, por ejemplo, una pelota en un partido de fútbol, le pegamos una pelota, o cuando jugamos al tenis o el básquetbol, cualquier movimiento que tenga un objeto, una pelota, cualquier material que describa un arco debido al campo gravitatorio de la Tierra, es considerado un proyectil. No tiene por qué necesariamente hacer referencia a un proyectil de balística, que si bien también se puede aplicar para el estudio de, por ejemplo, operaciones militares en donde se quiere que un proyectil caiga en determinada zona, lo cual no está muy bueno, pero también se aplica. No necesariamente tiene que hacer referencia a un proyectil balístico. La única fuerza que actúa en el movimiento de proyectiles, igual que en la caída libre, es la gravedad, es la fuerza gravitatoria o el peso del objeto. Entonces eso quiere decir que la aceleración que va a experimentar un proyectil también es la aceleración gravitatoria. Si descomponemos entonces, verticalmente vamos a aplicar las tres ecuaciones de movimiento de caída libre. La aceleración es una constante y vale menos g. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por el tiempo. Y la posición vertical, que la vamos a llamar I, va a ser igual a la posición inicial vertical, I sub 0, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos la mitad de la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado. O sea, exactamente lo mismo que en caída libre. Tal vez el único detalle está en que ahora se considera a la velocidad inicial en I como parte de una de las velocidades iniciales. Aquí lo que sucede es que la velocidad inicial generalmente suele ser un vector con cierta magnitud y cierto ángulo. Entonces lo que hacemos es descomponerlo en el eje vertical y el eje horizontal. En el eje vertical vamos a tener v sub 0 i, que va a ser igual a la velocidad inicial, v sub 0, por el seno del ángulo. Para el eje horizontal, la velocidad inicial en x, v sub 0x, se calcula multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ustedes pueden deducir estas ecuaciones a partir del análisis trigonométrico de v sub 0, el ángulo inicial de salida, θ, y los catetos que vienen siendo v sub 0x y v sub 0y. Pueden hacer el análisis y tratar de llegar ustedes a estas dos ecuaciones. Finalmente, en el eje X podemos aplicar las ecuaciones usuales del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad ya sabemos que es constante en el MRU, no cambia a lo largo de toda la trayectoria, y eso quiere decir que un proyectil, cuando avanza, va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Si en un segundo recorrió 2 metros, a los 2 segundos recorre 4 y luego 6 y así sucesivamente. Lo hace uniformemente. Recordemos que en el movimiento de caída libre y por lo tanto en el movimiento vertical del proyectil no es igual. En general, lo que se suele pedir para un proyectil es la altura máxima a la que llega
Esto es exactamente igual que con la caída libre. El proyectil alcanza su máxima altura cuando la velocidad ahí es cero. Es decir, cuando la velocidad en el eje Y se hace cero. Recordemos que la velocidad en el eje X no cambia, por lo tanto no va a ser cero ahí, va a ser constante. Pero en el eje Y sí alcanza su valor cero en la máxima altura. Y esto pasa porque de otra manera, si no fuera cero, eso querría decir que el proyectil o bien está subiendo o está bajando. Si la velocidad fuera positiva en vez de cero, eso quiere decir que el proyectil aún le queda subir. Y si fuera negativa, quiere decir que ya viene bajando. Por lo tanto, en el punto más alto, ahí en ese momento, por un instante la velocidad se anula, que es cuando cambia de signo. La velocidad venía siendo positiva cuando sube y cuando baja comienza a ser negativa. Otra cosa que se suele pedir mucho en este tipo de ejercicios es el tiempo total de vuelo, es decir, cuánto tiempo está el proyectil en el aire. Y lo podemos resolver muy fácilmente si razonamos que cuando el proyectil alcanza de vuelta el contacto con el suelo, tanto en el inicio como en la salida, la altura puede ser cero. Digo puede ser cero y no siempre, porque a veces el proyectil sale de otra altura. Pero lo que sí es seguro es que en el suelo el proyectil tiene que tener altura cero. Entonces igualamos I, que es la posición vertical, a cero, y despejamos el tiempo. Nos suele dar dos tiempos. Si el proyectil salió del suelo, nos va a dar un tiempo cero y un tiempo positivo. Y esto es porque al inicio estaba en el suelo y luego de cierto tiempo vuelve a llegar al suelo. Si el proyectil sale desde cierta altura, entonces nos va a dar dos tiempos y uno de ellos va a ser negativo. Y eso quiere decir simplemente que sería el tiempo que hubiese tardado, ese pequeño tiempo negativo, en ir desde el suelo, si hubiese salido del suelo, hasta alcanzar esa altura. Ese tiempo lo vamos a despreciar. Cuando obtenemos dos tiempos, siempre tomen el resultado positivo que sea mayor. O sea, el cero no va y los valores negativos también los descartamos porque no tienen mayor significado para nosotros. Finalmente, una de las últimas cosas que nos pueden pedir para resolver un problema de proyectiles es la velocidad en determinado momento o inclusive la velocidad de impacto. Cuando el proyectil alcanza el piso, lo que hace es impactar con una velocidad que podemos descomponer en velocidad horizontal, que ya dijimos que permanece constante, y en una velocidad vertical, que la vamos a calcular a partir de las ecuaciones usuales de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el próximo video vamos a analizar a partir de todas las ecuaciones teóricas que estuvimos discutiendo cómo resolver un problema de proyectiles.